El Napoli de Antonio Conte está liderando de momento la Serie A, el Calcio, y hoy en Editorial Puskas vamos a meterle el bisturí para analizar al líder del fútbol italiano. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Editorial Puskas? Los saludo con mucho gusto, ya saben, su servidor Oscar Mendoza en esta sección de Juego Directo en donde tenemos una serie de videos analizando a varios de los proyectos más interesantes del fútbol europeo y hoy me acompaña Eugenio Tamés, quien está de regreso en esta sección. Ya lo habían visto por acá analizando al Barça de Flick, al Bayern de Company y hoy hay que hablar del líder de la Serie A, del Napoli de Conte, que entre jugadores escoceses, entre también algunos cambios de esquema y otros aspectos que ya estaremos analizando. Ha sido un equipo divertido, ¿no, Eugenio? ¿Cómo te va? De acuerdo, totalmente, Oscarín. Qué gusto saludarte. Feliz de estar de vuelta en este espacio para platicar de uno de los candidatos al título, al menos al momento en la Serie A, en una competencia italiana que está muy, pero muy divertida. En el momento que grabamos esto, hay un punto de diferencia entre el líder Napoli y el quinto lugar, la Lazio, en este momento. Entonces, la competencia está al rojo vivo y por lo mismo podemos analizar a fondo a uno de los candidatos como es este Napoli. Que además el Napoli viene de una temporada muy decepcionante, ¿no? Después de que ganó el Calcio con Spalletti, jugando muy bien, con Kvaratskhelia, con Osimhen y compañía, pues el bajón fue muy duro, ¿no? La temporada anterior. De hecho, creo que había un dato de que el Napoli había sido el peor defensor del título en la historia de la Serie A. Bueno, pues todo eso ha cambiado con la llegada de Antonio Conte al banquillo y de entrada, Eugenio, hay que hablar de Conte como estratega, porque yo de entrada no la tengo tan sencillo para describir o encasillar a Conte en un tipo de entrenador, ¿no? Porque yo no lo asociaría con un estratega que se caracterice por construir equipos que dominan a través de la posesión. Más bien creo que es un técnico flexible, ¿no crees? Ujú. Recordando un poco su Tottenham, su Inter de Milán, con el que fue campeón de Italia, por ejemplo. ¿Tú cómo ves a Antonio Conte, digamos, su perfil? Sí, también su paso por el Chelsea, por la Claro. selección italiana. A ver, yo creo que es un técnico que en términos generales se siente más cómodo sin balón, siendo un poco más reactivo en su postura y sin balón no presionando tan alto. Es lo que nos ha acostumbrados en términos generales sus equipos, pero como bien mencionas, hay ciertas adaptaciones en cada uno de sus planteles, es decir, por más que le gustan ciertas ideas, como por ejemplo una línea de tres centrales, es algo que está dispuesto a deconstruir, por así decirlo, y es algo que justamente hemos visto con el Napoli, ¿no? Ya lo estaremos Sí. platicando más a fondo adelante, pero ha cambiado incluso a línea de cuatro, que no estaba acostumbrado a hacerlo en su carrera. Entonces, sí, hay ciertas situaciones, un técnico tal vez muy italiano en ese sentido de que le gusta no tener tanto el balón, de que le gusta atacar al espacio, de que le gusta el juego directo. Eso podemos nombrarlo como características generales, pero ya lo decimos, suele adaptarse a situaciones específicas y momentos específicos de partido, que es algo que suele hacer también bastante bien. Sí, fíjate, yo ahora pensaba que podríamos compararlo con Thomas Tuchel en el sentido de que son entrenadores muy flexibles, no tanto, por ejemplo, como un Pep Guardiola, que lo asociamos con ser un estratega muy posicional, como Ujú. Mourinho, que es un poco más reactivo. No, yo creo que Conte, Tuchel, este corte de entrenadores son más flexibles y se adaptan muy bien a sus planteles de entrada y también, sobre todo, a la liga, ¿no? Al tipo de rival, y etcétera, etcétera. Creo que Conte muy flexible y quizás su punto más alto lo haya alcanzado con el Inter, ¿no? Ganando aquella Serie A con Lukaku precisamente, pero en fin, es una estratega que es muy capaz de sacar adelante distintos tipos de proyecto. Y Eugenio, esta temporada en el Napoli hay fichajes muy curiosos de entrada porque tenemos dos escoceses que a mí me llama bastante la atención porque además son perfiles muy llamativos. De entrada Billy Gilmore, que en el Brighton destacaba mucho por su soltura con balón en el centro del campo, es un futbolista que puede organizar, es garantía en los primeros pases y aún media punta, yo diría que es la mejor forma de describir a Scott McTominay, un futbolista con mucha llegada para ser centrocampista de tercera altura. ¿Tú qué fichaje del Napoli 24-25 te ha gustado más? Uf, es una pregunta bravísima porque ha habido varios. Entonces, creo que podemos
desglosarlo un poquito en cada uno de estos fichajes, pensando en que es un equipo muy diferente en cuanto a nombres a lo que vimos la temporada pasada. Ya lo mencionabas, ¿no? Después de ese título histórico con Spalletti, viene un bajón tremendo con una plantilla muy similar, sin Kim Min-jae, pero fuera de eso, bastante similar la plantilla, y no funciona bien con ninguno de los tres técnicos que estuvo la temporada pasada, pensando en Rudy García, en Walter Mazzarri y en Francesco Calzona. Llega Antonio Conte y quiere traer a sus perfiles, quiere traer a su estilo de juego, ¿no? Entonces, a ver, la baja principal para esta campaña fue la de Víctor Osimhen, el centro delantero que ya no estaba feliz en el sur de Italia y por eso emigra incluso a Turquía, ¿no? Forzando un poco su traspaso cuando no se dio a la Premier League, quería salir sí o sí del Napoli, y llega en su lugar un Romelu Lukaku, ya lo mencionabas, clave en su momento con el propio Antonio Conte, un pedido expreso justamente del técnico italiano que sabe trabajar muy bien con Lukaku y que yo me atrevería a decir es el fichaje más importante que ha tenido esta campaña el Napoli. Y a ver, puede llegar a ser polémico porque incluso cuando se le ficha, se hacen estos chistes, ¿no? De que sí, ya está completando a todos los equipos en Italia, que se le criticó de momento en su paso por el Chelsea y por el mismo Inter, incluso, ¿no? Recordando esta final de la Champions por no ser decisivo frente a portería. Pero a mí me ha gustado mucho la versión que hemos encontrado en Lukaku esta campaña. Un delantero centro que generalmente se siente más cómodo dentro del área rival, pero que también sabe recorrer espacios justamente cuando le ceden cierta cantidad de metros. Es un futbolista muy fuerte en lo físico, que cubre bien el balón, por lo mismo puede conducir bien, por más que tampoco sea su gran virtud el regate, ni mucho menos, pero sabe estar al espacio. Pero algo que me ha llamado la atención de esta campaña en específico es su juego de espaldas a la portería, ¿no? Ha estado en muchos tiempos alejado de portería rival en esta campaña en específico, pero tiene una función clave en el esquema de Conte, que es recibir de espaldas a la portería y esperar que le pasen ya sea a sus extremos, ¿no? Pensando en Politano, en Kvaratskhelia, o sus propios interiores, que tienen un rol importante en ofensiva también, pensando en Samu Anguissa y en otro de los fichajes, Scott McTominay, y asistiendo. Estamos viendo una versión muy asistidora por lo mismo de Romelu Lukaku, entonces me está gustando mucho su rol, un poco más completo de lo que hemos visto temporadas pasadas. Entonces, nombraría al delantero belga como gran revelación incluso de esta campaña con el Napoli, y un fichaje muy importante. Y otro que me gustaría mencionar, que ya lo dije un poco, es el de Scott McTominay, que tiene un rol muy específico en este Napoli, como ese interior que cuando presionan, que no es lo más común, pero a veces presiona el Napoli, salta a la misma altura de Romelu Lukaku para hacer esa primera línea de presión, y que con balón suele llegar de segunda línea, suele pisar muy bien el área. Ya lo mencionaba también esas pasadas, a veces por velocidad al propio Romelu Lukaku, o cuando llegan con profundidad a línea final por las bandas, algún centro lateral generalmente llega hacia punto Scott McTominay, y ha funcionado de manera excepcional haciéndose presente en el marcador. Me parece que el rol del escocés es ideal para la idea que plantea justamente Antonio Conte. El otro escocés, Billy Gilmour, ya lo mencionaste, que es un mediocentro más posicional, que reparte juego desde el fondo, que ante la ausencia de Lobotka, muchos partidos de esta temporada por lesión ha optado por su rol tal cual, y que ha funcionado bien justamente como esa primera pieza en el eje de ataque para repartir balón en este Napoli de Conte. Me gustaría mencionar un fichaje más que me parece también importantísimo, que es el de Alessandro Buongiorno, el defensor central zurdo, que nos tenía acostumbrados en el Torino a una línea de tres, o incluso en la selección italiana como stopper por izquierda. Ya lo platicábamos, con el Napoli ha cambiado la idea Antonio Conte, una línea de 4, y es ese defensor por izquierda, y ha tenido un temporadón, no solo a nivel defensivo, ganando muchísimos duelos, sino también saliendo con balón controlado, algo que platicaremos más adelante del estilo de Conte. A pesar de ser un fútbol reactivo de momentos, le gusta salir con balón controlado desde el fondo, y tiene piezas en esa línea defensiva para lanzar rápidamente a distancia, y uno de ellos es justamente Alessandro Buongiorno. Entonces, otro fichaje clave totalmente. Sí, ahora lo que decías, por rescatar algunas cosas,
Lo de Lukaku poniendo de cara y también atacando a campo abierto, describe muy bien lo que es el belga como atacante, ¿no? Luego, McTominay, que encima de todo llega para llenar el hueco que dejó Zielinski, que se fue al Inter de Milán, y que Zielinski también cuando ganan el Scudetto fue clave, ¿no? El polaco, aunque perfiles distintos, ¿no? Sí, sí. Zielinski un poco más capaz desde el pase, McTominay que destaca más por su capacidad llegadora, y Buongiorno, que habíamos platicado precisamente de lo que significó la salida de Kim Min-jae al Bayern y tener ahí al italiano, evidentemente también es un salto de calidad. Los fichajes, lo de Gilmore, yo lo veo un poco más complicado, sobre todo porque estarás de acuerdo, Eugenio, que si está Lobotka, Sí, el es él. eslovaco va a ser el titular indiscutible, ¿no? Entonces ahí está el tema de los fichajes, buenos fichajes en Sí. realidad. Me ha gustado, Oscar, también rápidamente por apuntar. David Neres, sin ser estelar, sin ser titular por la presencia de Politano y Kvaratskhelia en el eje de ataque en los extremos, cuando entra de recambio lo suele hacer bastante bien David Neres, muy incisivo, veloz, peligroso en el 1 contra 1. Entonces, cuando están cansadas las defensivas contrarias, puede ser también una pieza importante para ofender. Sí, será difícil que se acerque a la versión que mostró en el Ajax con Eric Ten Hag, pero como lo dices, de revulsivo puede funcionar muy bien para agitar el partido. En clave fichajes, creo que hemos ahondado bastante. Es momento de hablar del estilo de juego de este Napoli, Eugenio, que hablabas que Conte no es un técnico al que le guste tanto proponer con balón, ¿no? Es más bien le gusta ser reactivo, quizá atacar en transición o en juego directo también, para eso tiene a Lukaku precisamente. Yo diría que sobre todo es un Napoli flexible, que me cuesta trabajo encasillar en un solo estilo de juego, pero está claro que se puede sentir más cómodo cediendo la iniciativa, como por ejemplo en el partido contra el Inter de Milán vimos a un cuadro nerazzurro asumiendo un gran porcentaje de posesión, un Napoli más reactivo, cediendo la iniciativa, y quizás si el Napoli pueda sentirse más cómodo, ¿no? Sí, yo creo que eso es como podemos definir principalmente el estilo de Conte, pero como bien menciona, se ha tenido que adaptar por ciertas circunstancias, ¿no? Pienso en partidos específicos como contra el Parma, donde se van abajo en el marcador, que tienen que reaccionar, que tienen que ser un poco más propositivos con balón. Claramente no es la idea principal de juego de Conte, pero incluso en esa situación tiene ciertos mecanismos bastante claros para intentar ofender, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es aislar a Kvaratskhelia en el costado de la izquierda. Veíamos en temporadas anteriores a un georgiano mucho más libre por todo el terreno de juego. Ahora queda más cerquita de banda porque le gusta que reciba al pie y que tenga espacio para recorrer al frente en el 1 contra 1. Muchas veces le hacen marcas dobles y de ahí aparecen los espacios también por los carriles centrales con los dos interiores, ¿no? Ese es un mecanismo muy claro cuando tienen el balón en los pies, y otro es las subidas profundas de los dos laterales, ya sea Di Lorenzo, Olivera, generalmente, para intentar llegar a línea de fondo y servicios al centro donde sabe que va a encontrar a un Romelu Lukaku muy físico, pero su mejor versión efectivamente es sin balón, intentando recuperar en campo propio, ya sea con un bloque medio, de momentos con un bloque bajo. Ya lo mencionábamos, ¿no? Conte ha reculado un poco, se ha adaptado a una línea de 4, pero que también Sí. en situaciones específicas se puede convertir en línea de 5 con un Politano que puede ser ese híbrido, ¿no? Vemos a Di Lorenzo recorrerse como stopper por derecha, a Politano bajar como carrilero por derecha. Esas son situaciones específicas en donde quiere defender un poco más, pero incluso en ese momento, cuando recupera balón en propio terreno, busca llegar con pocos toques a área rival, muchas veces utilizando, ya lo mencionábamos, a Romelu Lukaku como poste, esos servicios largos para que él reciba y para que eventualmente haya una pasada por sus carrileros a velocidad y él pueda asistirlos, y al espacio alguien como Kvaratskhelia, lo mismo Politano, pueden ser tremendos definidores. Entonces, eso es la idea general de Conte como entrenador del Napoli. Repito, se ha adaptado un poco a esta idea de la línea de 4, pero incluso ahí vemos algunos mecanismos muy comunes en su fútbol, sobre todo esa línea de 5 cuando Politano baja a ser carrilero y ese juego directo buscando constantemente a Romelu Lukaku. Sí, y que como ya bien lo mencionas, él inició la temporada con línea de 3, era prácticamente un 3-4-2-1, podemos decir, con Kvaratskhelia y Politano como mediapuntas, ¿no? Esa línea de 3 que mencionábamos, y ahora que hacía un poco la cronología y revisaba también los partidos,
fue contra la Juventus que rompe esa línea de 3 y ya es decididamente un 4-3-3 o igual 4-2-3-1 por momentos. Entonces, a partir de eso, viene un punto de inflexión en la temporada del Napoli y cambia el esquema del cuadro napolitano, que de hecho, si hacemos el 11 tipo, ya tenemos un centro del campo pues bastante asentado y yo diría muy equilibrado con Lobotka, con Sambo Anguissa, que para presionar también es importante, Sí. y McTominay en la tercera altura. El ataque está clarísimo, ¿no? Lukaku, Kvaratskhelia y Politano, por supuesto. Un punto en el que yo me quería detener, y también ahora me dices qué opinas, son los laterales, porque a mí me divirtió muchísimo ver a Di Lorenzo y a Olivera contra la Roma. Son dos Sí. jugadores que incluso, como lo mencionabas, pueden hacer la función más clásica, ¿no? De dar profundidad, hacerle la pasada al extremo, o bien pueden recibir por dentro y hacer distintas cosas, ¿no? Ya sea pisar zona de interior, también aproximarse al área, incluso atacar el intervalo central-lateral, hacen muchísimas cosas. Incluso yo pensaba, es como si estuviera viendo laterales brasileños con Di Lorenzo y Olivera. Me divirtió bastante verlos y sobre todo hacía falta recuperar una gran versión de Di Lorenzo, ¿no crees? Que es el Sí. capitán, tiene una gran capacidad para dar asistencias, para centrar. ¿Tú crees que los laterales del Napoli son una de sus fortalezas? Totalmente, 100%. A ver, veíamos al principio de la temporada dudas, sobre todo en la lateral izquierda, o como mencionas, a principio de temporada siendo carrileros, incluso con una línea de 3 de fondo, cuando Di Lorenzo era más topper, Buongiorno y Ramani los otros centrales, y sacrificaron a Olivera en muchas ocasiones, a veces sí carrilero, pero también ante la llegada de Spinazzola desde la Roma, lo colocaba mucho también Conte en ese costado de la izquierda, pero cuando cambian a línea de 4, Olivera se asienta como el titular en ese costado de la izquierda. Y es que, como bien menciona, son laterales plurifuncionales. Pueden ser Sí. justamente más como de costumbre, como vemos a los laterales más profundos, ¿no? Buscando ese ida y vuelta, buscando la anchura del terreno de juego, buscando llegar a línea de fondo y después con recorrido rápido a defender también de espaldas a la portería, o pueden ocupar carriles centrales, o incluso puede ser stoppers, ambos, ¿no? Tanto Sí. Di Lorenzo por derecha como Olivera por izquierda. Lo vimos incluso en Copa América como central en línea de 4 al propio Olivera. Tienen buen toque ambos, entonces sin duda esa plurifuncionalidad de los laterales puede ser una virtud para acoplarse a diferentes escenarios específicos. Lo hemos visto justamente, como lo mencionas, con Giovanni Di Lorenzo, que ante la Roma en específico lo vimos mucho más profundo, a veces atacando por carril interior, pero constantemente incisivo al espacio, con balón en los pies, intentando tomar cierta profundidad, pero lo hemos visto también en momentos en un rol más conservador, digamos, manteniendo la posición a nivel defensivo, dependiendo de a quién tenga enfrente. Y como ya mencionas, también es el capitán, es un futbolista con gran liderazgo que desde la saga, digamos, da órdenes a este equipo y por lo mismo es importantísimo, ¿no? Además, con un toque privilegiado, lo Sí. vimos justamente frente a la Roma, se puede aprovechar en muchas versiones diferentes de este Napoli al capitán Di Lorenzo. Que de hecho en sus selecciones, como ya lo citabas, Olivera ha jugado como central y Di Lorenzo está jugando como stopper con Spalletti en la selección, porque es Cambiaso el de la Juve, quien es el carrilero. Entonces también, bueno, son muy polivalentes, son futbolistas muy importantes a nivel sistema que ya explicamos un poco a qué es lo que juega este Napoli de Conte. Y dentro de todo esto, Eugenio, si te pidiera un jugador diferencial de este conjunto napolitano, creo que ahora mismo es difícil, ¿no? Hemos tirado Uh -huh. nombres, Lukaku, Kvaratskhelia, que está, yo también creo, quizá no lejos, pero evidentemente no es el mismo jugador que hace 2 temporadas. El golpeo de Politano también es muy bueno. McTominay te puede sumar muchísimos goles. Lobotka creo que es una piedra Uh angular -huh. en este sistema. En fin, creo que hay muchos jugadores que son muy importantes y que cuando los juntas sale un equipo bastante sólido. Pero si tú tuvieras que decir, este es el mejor, este es el imprescindible, ¿con quién te irías? Es una pregunta bastante complicada porque ya mencionamos nombres, ¿no? Y en la mente tengo diferentes. Di Lorenzo sin duda es pieza fundamental. Menciono lo de Buongiorno, que a mí me ha encantado esta temporada y me parece que sin él
este Napoli no sería lo mismo. Lukaku, que también ya dije su rol importante que ha tenido esta campaña adaptándose un poco a la nueva idea de Conte. Lobotka, que tal vez si me hubieras preguntado esto hace un par de meses lo hubiera nombrado a él por ser esa pieza angular. Sigue siendo un futbolista que es diferencial cuando está en el terreno de juego, pero también vimos una buena versión del Napoli con Billy Gilmour en esa misma posición. Entonces, si hablamos de un único jugador que me parece imprescindible, por más que no vea su mejor momento, me voy a quedar con Vicha Kvaratskhelia. ¿Por qué? Yo también. Porque es ese futbolista que de un momento al otro te cambia un partido. Y justamente por lo mismo, ya lo mencionaba, Conte ha intentado adaptar su rol para que sea más protagonista con balón. Tal vez ya no tienen la misma libertad posicional que antes, pero recibe mucho más el balón al pie y buscan que sea creativo con él. Y suele hacerlo con ese regate tremendo que tiene, ya sea cuando jala doble marca, libera generalmente carriles interiores, cuando va uno contra uno suele ganar esas batallas, buscando línea de fondo, sacando un servicio o, como le gusta hacer, recortando al centro y disparando a portería. Es un futbolista que por calidad puede cambiarte un juego de un momento al otro y creo que sigue siendo esa figura, esa gran estrella del Napoli, que depende si está en un buen momento o no Kvaratskhelia, las aspiraciones realmente de este equipo en un partido. Yo también tengo que nombrar al georgiano porque creo que no hay otra pieza en la plantilla que sea tan diferencial, ¿no? Que te sea capaz de cambiar un partido literalmente por toda la atención que atrae, por sus conducciones, por su regate, que lo decías. Es ese jugador distinto, evidentemente, y puede marcar goles, puede trazar la diagonal, tiene una buena sinergia con Olivera también. Cuando uno va hacia afuera, el otro puede fijar por dentro. Estoy de acuerdo, compro lo de Kvaratskhelia, entonces para nosotros es el imprescindible de este Napoli de Conte. Y ya por último, Eugenio, la parte, ya sabes, más divertida del video. ¿A qué aspira este equipo de Conte? Porque ahora mismo en la Serie A, yo sigo pensando que el gran favorito es el Inter de Milán, porque para mí el Inter de Inzaghi es uno de los mejores equipos de Europa directamente, y tienen a uno de los mejores jugadores del mundo, como lo es Lautaro Martínez. Pero el Napoli tengo clarísimo que le va a pelear el Scudetto. Yo digo que aspira al menos a terminar en el top 3, a pelear hasta el final casi casi con el Inter. Y bueno, Copa Italia, pues tendría también que pelear por ella, ¿no? Entendiendo que no compite en Europa. Y eso es importante mencionar, ¿no? Al no tener esa competencia europea, por un lado, y eso le da más valor a los fichajes, no tenían tanto para gastar y aún así han encontrado perfiles que se adaptan a una idea de Conte de manera excelente y también le permite enfocarse mucho más en las competencias locales. Yo tengo una visión muy similar a la tuya, no los veo como el máximo candidato al título, por más que han mantenido ese liderato por la mayoría de la temporada hasta este momento, porque el Inter sigue como un equipo bastante sólido, la Atalanta que también se ve en buen momento, la propia Fiore que ha dado un paso hacia adelante esta misma campaña, la Lazio no se queda atrás tampoco y tienen un juego atractivo. Entonces, por la cantidad de candidatos que hay, yo no creo que el Napoli sea el máximo contendiente al título, por más que sí está en la terna. Me parece que un final lógico de campaña en Serie A para ellos es entrar en ese top 3, top 4 y mantenerse en puestos Champions, que ya sería, digamos, un paso hacia adelante por lo que vimos la temporada pasada, por las piezas que ha tenido que mover Antonio Conte, y más bien aspirar al título, por más que sí quieran pelear esta campaña, y creo que van a seguir siendo un rival incómodo hasta el final de la temporada, más bien en la segunda temporada de Conte, pensar ya directamente en el título. Por ahora están cumpliendo con creces, y si lograran un campeonato en esta primera temporada de Conte, sería sorpresivo y sería superar expectativas. Seguramente por lo que fue el principio de temporada, ya tienen en mente en que puede ser una posibilidad y pelearán por ello, pero insisto, para mí no era el objetivo principal y más bien están pensando en un final top 4 al menos. Sí, seguramente ahora mismo el Napoli de Conte se siente con la posibilidad de ser campeón, ¿no? Ya evidentemente después de 13 jornadas ser el líder, pero yo creo que el objetivo número uno es clasificar a Champions, debe serlo, recuperar ese prestigio de ser equipo Champions porque la plantilla te da para eso, el técnico también, y el equipo está funcionando. Entonces, puede pelear el título, pero una aspiración más realista es regresar a la Liga de Campeones de la UEFA. Pues ahí está el análisis del Napoli de Conte, amigos de Editorial Puskás.
Ya saben, escríbanos hasta dónde creen que llegará este Napoli, si creen que va a ganar el Scudetto, qué les parece, y acá los estaremos leyendo. Pero por ahora, Eugenio, por favor, dile a la gente dónde te puede escuchar o leer. Me pueden seguir en @Eugenio Tamés, en X y en Instagram también. Perfecto, pues a mí me pueden leer en X, sobre todo como @Oscar Mendoza02. Estén pendientes de Catenacho W todos los días, de lunes a viernes, a las 4 de la tarde. Ahí hablamos de mucho fútbol internacional en W Deportes. Pues hasta acá dejamos el video, amigos de Editorial Puskas. Ya saben, denle like, suscríbanse, síganos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Y acá nos vemos en el próximo video. Chao.